Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, 33 al 34. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, Restaurador de Portillo. Soy tu pastor y servidora, Zuleima Cabrera. Te damos la bienvenida en esta linda mañana a nuestros devocionales, Tiempo de Conexión con Papá. Hoy Dios nos trae un mensaje para recordarnos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás a nuestra vida será añadido. Mas tenemos que buscar el reino de Dios primero. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Así como nosotros trabajamos en este sistema y estamos en este sistema de gobierno que nos exprime y nos quita todo lo que hemos levantado, como por ejemplo una empresa con todos los impuestos que nos cobran. Para uno tener un emprendimiento y tener una empresa, son muchas cosas que uno tiene que presentar al gobierno para poder funcionar. Amén. Y Él lo que quiere es que primeramente busquemos su reino. Este versículo tiende a ser a veces mal utilizado, mal interpretado, porque solamente se enfocan en la búsqueda. Sí, claro, hay que tener una búsqueda de la presencia de Dios. Tenemos que siempre estar ahí y constante leyendo la palabra y tener esa relación con Dios. Amén. Pero es más que eso. Es más que eso. Porque cuando Él nos dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es que nosotros tenemos que servirle a Él, servir en su reino. Así como trabajamos en el sistema de gobierno que nos exprime, ¿cierto? Que realmente no nos deja nada. Pero Él, siendo que solamente nosotros tenemos que trabajar en su reino y darle a Él lo que le corresponde. Dice su palabra que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Y nosotros le damos al César lo que es del César siempre, porque al gobierno sí le tenemos que cumplir. Es como si nosotros estuviéramos manejando, ¿verdad? Estamos manejando y hay una señal de tránsito, y si no la volamos y hay un policía, nos hace un comparendo, ¿cierto? ¿Cómo si nosotros podemos ser obedientes al sistema de gobierno? Porque sabemos que nos multan, ¿verdad? Y no a Dios. A diferencia de que el reino, el sistema nos exprime, nos multa, nos sanciona y nos saca más dinero, eso es lo que hace el sistema de gobierno del mundo, ¿cierto? En el reino de Dios, nosotros tenemos que buscarlo a Él, buscar de su presencia y servirle. Ahí en el reino de Dios
sirviéndole a Dios, hacemos las cosas como nosotros queramos y no bajo la voluntad de Él. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero, claro, no queremos ser obedientes porque queremos hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Entonces, pero sí, llega un momento en que Dios, así como nos llama con lazos de amor, también nos llama con lazos de dolor. Entonces vienen las consecuencias y se nos retrasan las promesas. Y bueno, viene un sinfín de cosas que después uno dice, Dios mío, ¿tú por qué estás permitiendo esto? Es porque a veces también hacemos las cosas sin dirección de Dios. Sin la dirección de Dios. Y nosotros siempre tenemos que estar bajo su dirección. Siempre haciendo su voluntad. Amén. Como dicen y hablan siempre del diezmo, la verdad es que yo siempre he entendido la parte del día. Porque si nosotros al sistema de gobierno le pagamos los impuestos, que es del 19% del IVA, cuando nosotros compramos, sea lo que nosotros vayamos a comprar, e incluso vamos a un restaurante y nos cobran el impuesto al consumo, ahí sí pagamos el impuesto, pero no le damos a Dios o no le devolvemos porque a Dios no le damos. Realmente nosotros estamos entregándole a Dios de lo que ya de su mano hemos recibido. Lo que nosotros hemos recibido de Él, eso le devolvemos. Porque Él no necesita dinero. Y Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestra plata. Pero nosotros sí tenemos que honrar a Dios. Sí tenemos que honrarlo. Y duele tanto y les duele tanto dar un 10% que es para levantar iglesia, para levantar un ministerio, pero no les duele darle al gobierno, cuando realmente Él nos está multiplicando el 90% que nos deja. Y sabemos que no es obligatorio que nosotros en este tiempo de la gracia podemos ofrendar, pero se necesita para levantar ministerios, se necesita para sustentar al enfermo, a la viuda, al necesitado, al menesteroso. Es decir, es para eso que se usan esos recursos. Y que de ese 10% que nosotros damos para Dios, Él nos está multiplicando el 90% que nos quiere. Pero nosotros somos felices dándole todo el sistema, ahí sí no nos quejamos. Tenemos que pagar el IVA, el impuesto al consumo cuando uno va a restaurantes, el IVA cuando uno compra ropa para que uno se pueda vestir, los impuestos de la casa, toda una serie de impuestos que hay que el gobierno y que lo que no existe se lo inventan. Pero sí, la verdad, nos duele darle a Dios. Y Él dice en su palabra, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Siempre tenemos que buscar su reino primero.
Y siempre buscando el reino, tenemos que siempre actuar, accionar y vivir en justicia. Él es un Dios justo. Él es Dios, es papá, es amigo, es juez justo. Como Él es justo, así, y nosotros tenemos que vivir como Dios, como Jesús, su Hijo, también anduvo. Nosotros tenemos que ser justos y tenemos que siempre buscar su justicia. Dice la palabra que el reino de Dios, el reino de los cielos, no es comida ni bebida, sino solamente paz, gozo y justicia. La justicia, nosotros tenemos que ser justos, tenemos que cultivar, tenemos que sembrar, sí, aquí, pero que a la vez sea en los cielos, sea tesoro que nosotros tengamos en los cielos. Entonces, no tenemos que vivir afanados. Él dice en su palabra: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe las necesidades básicas que nosotros tenemos. Si nosotros nos enfocamos y ponemos nuestra mirada en Él, todo eso será añadido. Todo eso será añadido a nuestra vida. Él sustenta las aves, como dice su palabra. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Entonces tenemos que siempre buscar de Dios, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, nos alimentamos del pan, ¿verdad? Nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. La palabra dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que buscarlo en su palabra, la escritura da testimonio de Él. Él es la palabra, Él es la palabra. Y nosotros siempre tenemos que vivir la palabra y no solamente leerla, escudriñarla, sino que tenemos que ser no solamente oidores, sino también hacedores. Y confiar de que toda la añadidura Él nos la va a colocar, siempre y cuando nosotros busquemos su reino. Y no solamente buscar, a veces uno está buscando y busca y busca. Y así como uno encuentra, a veces no encuentra. Entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero realmente tenemos que encontrarlo. Tenemos que encontrarlo. Porque nada hacemos si buscamos, pero no encontramos el reino. Amén. Entonces tenemos que buscarlo y buscarlo de manera genuina, con un corazón sincero, para que nosotros podamos hallar el reino. Dice la palabra en Mateo 7, del 7 al 8, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es decir, que tenemos que buscar, tenemos que hallarlo, tenemos que llamar para que Él nos abra. Entonces, descansemos en Dios, descansemos nuestras cargas en Él, y que nosotros tengamos la plena confianza de que Él es consciente de las necesidades. Es muy diferente a las cosas que queremos, a las cosas que necesitamos. Hay muchas cosas que queremos que no las necesitamos, y Él lo sabe. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos que no sabemos que las necesitamos, que no somos conscientes de que primeramente tenemos que hacernos a lo que necesitamos y no a lo que queremos, y que eso que queremos nosotros esté alineado al propósito que Él tiene con nosotros, porque si no está alineado, ahí nos vamos a quedar esperando que realmente nos llegue, porque si no está en su propósito y no está en su voluntad, nos podemos quedar orando, haciendo ayuno, haciendo vigilia por algo que no nos va a dar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día, porque tú has permitido, Señor, que nosotros estemos aquí, respirando estos aires. Te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que hayamos hecho que no haya sido agradable ante tus ojos, Padre. Que seas tú moviéndote de manera sobrenatural, Señor, en este día. Te lo entregamos, Señor, te lo colocamos delante de tu presencia, Padre, y en tus manos está, Padre, que este día fluya, Señor, y de manera sobrenatural, Señor, tú te muevas en nuestras vidas en este día, Padre amado. Que seas ministrando nuestro corazón, Señor. Que seas ministrando nuestro corazón, Padre, para que tú nos dejes el entendimiento, que nos dejes el discernimiento, Señor, para entender tu palabra revelada, para, Señor, saber, Padre amado, lo que tú quieres para nosotros, que nosotros podamos cumplir tus expectativas, Señor, que no nos quedemos, Señor, esperando en ti, Padre, porque sabemos que tú estás esperando en nosotros, Señor, y a veces nos quedamos esperando. Sí, estamos esperando en Dios, estoy esperando en Dios, pero tú ya hiciste tu parte y tú estás esperando que nosotros accionemos, que nosotros actuemos, Padre. Ministra nuestros corazones, Señor, para siempre, Señor. Tener presente que hay cosas que se necesitan, Señor, que están por encima de lo que nosotros queremos, Padre. Que lo que queremos, quizás hay cosas que queremos que no son importantes, que no son prioridad, pero tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades, Señor. Y si está dentro de tu propósito, Señor, de estar dentro, alineado dentro de lo que tú quieres darnos, Señor, que seas tú aprobándolo y que seas tú entregándolo, Señor. Y prepararnos para recibirlo, Padre, para honrarte y ser mejores mayordomos, Señor, de todo lo que tú nos entregas cada día. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Amén y amén.